Quisiera saber si se escucha bien el audio. Ya. La verdad que ha estado un poco complicado el internet acá en este lugar. Llevo como 3 días más o menos bien complicado, así que he tenido que estarme conectando a una red wifi de otro teléfono. Pero gracias a Dios se está oyendo bien. Bueno, decía que quería estudiar algunos pasajes de la primera carta de Pedro. Y hace un tiempo atrás, nuestro hermano Víctor Marín nos estuvo eh, ayudando a conocer un poco quién era este personaje, quién había sido Pedro, cuáles eran sus virtudes, sus cualidades, sus defectos y, y en lo que llegó a convertirse después de un tiempo. Durante 3 años que pudimos ver parte de su vida en los caminos que fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, él tuvo un tipo de conducta, la cual cambió radicalmente después de la resurrección de Cristo. Sabemos que fue el primer miembro del cuerpo de Cristo que dio inicio a la iglesia, como lo relata en su primer sermón, conocido en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés. La verdad que el apóstol Pedro, el cambio radical que tuvo, lo demuestra a través de sus 2 cartas que escribió, y las escribió con un propósito especialmente para los judíos, ya que fue designado para él ese ministerio, predicar el evangelio a los judíos. Y él comienza la carta diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él está escribiendo esta carta a los hermanos judíos que habían sido dispersos, y estos se encontraban en el Asia Menor. En el Asia Menor estaban localizadas eh, todas estas congregaciones a las cuales está dirigida. En la iglesia en el Ponto había una congregación, en Galacia también, en Capadocia otra, en Asia, en Bitinia. Son lugares en donde había Pedro predicado el evangelio y se habían convertido muchas personas. Por lo tanto, él tenía que dirigir una carta con esa dirección. Tenía que enviar una carta con la dirección y el objetivo principal de que los hermanos pudieran fortalecerse y pudieran comprender de lo que eran anteriormente a lo que tenían que llegar a ser en el futuro. Dice la carta lo siguiente: la carta está dirigida, ¿cierto?, a los que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice que en este pasaje, en el segundo pasaje, dice a los elegidos, ¿cierto?, según la presciencia de Dios. Y este pasaje es un pasaje que muchas personas o muchas religiones se han confundido haciendo una doctrina llamada la predestinación. Con este pasaje mal interpretado, ellos hablan acerca de que hay algunas personas que son elegidos para salvación y otras no. Pero dice que estos que están en diferentes partes, que han sido dispersos, estos judíos que han sido dispersos, han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Dice que estos fueron elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el anticipado conocimiento de Dios, en su anticipada sabiduría, Él tuvo en mente y en su corazón
fundar una iglesia, un pueblo para sí, celoso de buenas obras, como lo va a decir Pedro más adelante en su carta. Dice que Dios escogió un pueblo, pero antes de fundar este mundo, antes de crear este mundo, él tenía en su mente y en su corazón tener un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo para sí, un pueblo que le adorara, un pueblo que le sirviera, un pueblo que le obedeciera. Es por esa razón que dice que estos hombres habían sido elegidos según la presencia de Dios, según el anticipado conocimiento de Dios, según la anticipada sabiduría de Dios, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Había algo en la mente de Dios. Él tenía que enviar a Jesucristo a derramar su sangre en aquella cruz para que los que pudieran observar aquel sacrificio, los que pudieran entender aquel sacrificio, pudieran obedecer a la verdad y pudieran ser santificados por el Espíritu de Dios. Dice, según, para ser santificados y obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y el deseo de Pedro para aquellos hombres, dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, que la paz de Dios, que la gracia de Dios y la paz de Jesucristo puedan sobreabundar en los hermanos que han sido anteriormente mencionados. Todos aquellos hermanos que habían sido dispersos. Pedro desea que estos puedan ser fortalecidos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios, y que la paz de nuestro Dios y el amor de Jesucristo puedan también sobreabundar en ellos. Y logra ahora, en el versículo 3, él tiene el deseo de elogiar a Dios por lo que él ha hecho, por el deseo que él tuvo para que la iglesia pudiera ser fundada. Y dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios es digno y merecedor de toda gloria y de toda alabanza. ¿Por qué? Porque Él dice que nos hizo renacer, según su grande misericordia, nos hizo renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva. El propósito de haber Dios permitido que el Evangelio, que la verdad llegase a nuestro conocimiento, que la obediencia llegase a nuestro entendimiento, para obedecer al Evangelio, según su grande misericordia, Él lo hace con un propósito principal. Nos hace renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué medio nos hace renacer a una esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por ese medio, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, Él nos hace renacer para una esperanza viva. Es decir, el anhelo que nosotros tenemos en la vida eterna, lo que aguardamos después de esta vida, es una esperanza. Lo que tenemos ahora es algo vivo, porque es algo que aguardamos, que es incomparable, es algo que no conocemos, es algo que creemos y entendemos que Dios está prometiendo, pero no lo conocemos. Y es por esa razón que Pedro dice que lo que Él ha puesto en nosotros, o lo que Él quiere que haya en nosotros, que sea una esperanza viva, que sea algo que a mí me mantenga animado, me mantenga preocupado, me mantenga
siendo obediente, siendo diligente. Más adelante, Pedro nos va a decir que después de dejar toda nuestra costumbres humanas, debemos desear como niños recién nacidos una leche espiritual para que por ella crezcamos para salvación. Entonces, Él quiere esto, Él está poniendo en la mente de los hermanos el deseo y la confianza en lo que esperamos, que es algo real, lo que aguardamos es algo real. Y esto nos da una esperanza viva, pero la esperanza viva se va a demostrar con nuestros actos. La esperanza viva se va a demostrar cuando nosotros estamos activos, cuando estamos con aquel deseo de la venida de Cristo en nuestra mente, con nuestro corazón puesto en las promesas de Dios para el futuro, con nuestro corazón puesto en que cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo vamos a ser hallados aptos para entrar al reino eterno. En esto consiste la esperanza viva, en tener la seguridad, en tener la confianza que cuando Cristo venga podremos ser aceptos para entrar a aquel lugar que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso dice que hemos sido renacidos para una esperanza viva por el medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y qué es lo que hay en aquella esperanza? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que aguardamos? Lo que aguardamos, lo que esperamos, es una herencia incorruptible, es una herencia incontaminada, es una herencia inmarcesible. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza, obtener esto, obtener una herencia mucho más grande y más maravillosa que cualquier herencia que podamos tener aquí en esta tierra. Tal vez algunos de nosotros podamos tener nuestros padres o algún ser querido, algún ser que nos quiera, alguna persona que nos quiera y quiera dejarnos alguna heredad para cuando él parta de esta vida. Pero no hay nada comparable, ni por un saco de oro, ni por una camionada de oro. Nada que es comparable con esta esperanza que tenemos, porque es algo inmarcesible, es algo incontaminado, es algo incorruptible, es algo que no va a perecer, es algo que no se va a gastar, es algo precioso que está reservado para nosotros allá en los cielos. Hemos sido renacidos para que tengamos en nuestra mente esta esperanza, que vamos a obtener una herencia incorruptible, que vamos a obtener una herencia incontaminada, inmarcesible. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos tiene reservado allá en los cielos. Y fíjense la bendición que Pedro nos da aquí en el versículo 5. Como nosotros tenemos esta esperanza, estamos confiados en que esto lo vamos a recibir. Si tenemos nosotros esta confianza, si tenemos esta seguridad que vamos a recibir lo que está prometido, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante aquella fe, mediante la confianza que tengamos, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, aquí tiene mucha relación la fe nuestra
con la esperanza. Porque si estas dos, si la fe y la esperanza o la confianza en la esperanza no están a la par, va a ser muy difícil que logremos obtener la salvación que está preparada para ser manifestada en aquel tiempo de la venida de Cristo. Es decir, hermano, Pedro está llamando la atención a los hermanos, y esto es también para nosotros, está llamando la atención a que debemos tener preocupación. ¿Qué clase de esperanza tengo yo en mi mente y en mi corazón? ¿Qué es lo que espero? Yo puedo responder, espero la vida eterna. Espero estar un día frente a Dios y verle cara a cara tal como Él es. Pero ¿cómo estoy demostrando? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué confianza? ¿Con qué fe estoy creyendo aquello? Si puedo decir que con una fe verdadera, con una confianza verdadera, con una confianza, con una certeza, con una seguridad. Si yo digo esto, entonces debo estar haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Porque vemos el resultado del pueblo de Israel. Dios le había prometido una tierra al pueblo de Israel, una tierra fructífera, una tierra mejor que cualquiera de las tierras que nosotros hayamos conocido. Todo estaba preparado y dispuesto para ellos. Sin embargo, el pueblo de Israel no obró conforme al deseo de Dios. ¿Cuál fue el resultado del pueblo de Israel? Dios cambió el pacto. Le había hecho un testamento, un pacto con muchas promesas al pueblo de Israel. Debido al incumplimiento del deseo de Dios, debido a ese incumplimiento del pueblo para con el deseo de Dios, Dios determinó hacer un nuevo pacto. Y tienen que agradecer mucho ellos de que Dios no los dejó fuera del pacto que hizo ahora, pero cambió el pacto. Y este pacto que Él hizo es donde estamos nosotros. Pero recordemos que en este pacto que Dios hizo para con toda la humanidad, en este pacto, Él también estableció leyes, Él también estableció su deseo, Él estableció reglas que hay que cumplir. Y Jesús habló acerca de estas reglas. Jesús habló acerca del deseo de Dios. Estos mandamientos que yo les he ordenado, cúmplanlo. Si me aman, cúmplanlo. Porque mis mandamientos no son gravosos. Si ustedes logran cumplirlo, podrán obtener todo lo que quisieren, incluso el galardón allá en los cielos. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos, ¿de qué forma podemos mostrarla? Que es una esperanza viva. La esperanza, para que sea una esperanza viva, tiene que ser viviéndola, activándola en nuestra vida, buscando, escudriñando las escrituras, creciendo en el conocimiento de Dios, haciendo lo que conocemos, aprendiendo lo que a Dios le agrada y haciendo lo que a Dios le agrada. Fíjese que Pedro está hablando a hermanos que ya llevan un tiempo convertidos, llevan bastante tiempo convertidos, pero él les dice,
en el capítulo 2, le dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desechando todas esas cosas, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Aunque ellos eran cristianos, aunque nosotros somos cristianos, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque por ella vamos a crecer para salvación. La leche espiritual nos va a mantener con esa esperanza viva. La leche espiritual nos va a fortalecer. Y fíjense cómo les llama Pedro a los hermanos en el capítulo 2, verso 9. Vosotros sois linaje escogido, son real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido renacidos para que en nosotros esté esta esperanza viva, la esperanza de la vida eterna, que tiene que ser eficaz. Dice que esta esperanza nos va a permitir ser guardados por el poder de Dios mediante la fe, y podremos alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, refiriéndose a la venida de Cristo, en lo cual vosotros os alegráis. Y esto es motivo de alegría, es motivo de gozo, tener la confianza en las promesas de Dios, es motivo de gozo tener la esperanza en nuestra mente en que un día va a venir Cristo y podremos heredar la vida eterna, en la cual vosotros os alegráis por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí quiero detenerme un poco también. Aparte de sentirnos felices por las promesas que Dios nos tiene para esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para nosotros, dice, es muy probable que mientras estemos aguardando este galardón, es muy probable que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Pero las pruebas, como lo hemos visto en algunos otros pasajes, son las cosas que a nosotros nos van a fortalecer en la fe. Son las pruebas las que nos van a permitir saber si nuestra fe es verdadera. ¿Cuántos de nosotros ha tenido la oportunidad de ver hermanos nuestros que han llegado las pruebas a sus vidas y han decidido abandonar la carrera? Es lo mismo que Jesús muestra en la parábola del sembrador, que la semilla en algunos cae y llega la prueba, llega el tiempo difícil y ahoga la semilla y el fruto se seca. Pero Pedro está animando, primero muestra que viene un galardón, primero muestra que hay algo reservado en los cielos para nosotros, y muestra la forma también en la cual podemos demostrar nosotros
que la esperanza que está puesta en nuestra mente y en nuestro corazón es viva, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba nos permite a nosotros darnos cuenta cuál es el tipo de fe que tenemos. Si nuestra fe está viva, si nuestra fe está de los labios para afuera, o si nuestra fe está en nuestro corazón, en nuestra mente. Si la fe está puesta en Dios, si la confianza la tenemos puesta en Dios. A veces hay cosas muy pequeñitas que nos permiten probar nuestra fe y en la cual tendemos muchas veces a deslizarnos. Pero en unas cosas pequeñitas. Fíjense que Pedro hace la comparación que el oro, aunque es algo perecedero, algo que va a terminarse o se va a morir, se va a acabar, aunque es así el oro, es necesario que sea probado por fuego. Así también es nuestra fe. Y la frase del fuego es comparada a las pruebas. De esa forma también es probada nuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. Es decir, ahí va a ser reconocida nuestra fe si era real o no era real. Y dice, agrega el pasaje en el versículo 8, a quien amáis, a aquel que ha de manifestarse, a Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fíjense que en este pasaje que hemos leído, reitera esta frase, la salvación de vuestras almas. Es por esa razón que nosotros debemos tener cuidado, debemos ser cautelosos y considerar cuál es nuestra confianza, cuál es nuestra fe, cuál es nuestra esperanza. Si la esperanza está viva, si nuestra fe está viva, si nuestra confianza está puesta realmente en Dios. ¿Por qué? Porque está en juego la salvación de nuestras almas. En el capítulo 2, también en el pasaje que leímos anteriormente, también dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, el camino que nosotros hemos emprendido, el traslado de las tinieblas a la luz, que va a mencionar también esta misma carta, el traslado de las tinieblas a la luz, solamente nos está mostrando el camino correcto para obtener la salvación de nuestras almas.
hemos sido puestos aparte del mundo. Pero la tarea es nuestra. Tener aquella confianza, tener aquella fe en nuestro Dios, y esta fe tiene que ser demostrada a través de nuestra vida. ¿Cuánto le creemos a Dios? ¿Cuánto confiamos en Dios? Quisiera saber si hay preguntas, comentarios, porque vamos a llegar hasta este versículo nomás. Mencionaba el versículo 13, y el versículo 13 es muy importante, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y la verdad que las dos frases que usa Pedro aquí, dice ser sobrio, ¿cierto? Y esperar por completo. Ser sobrio es de una manera serena, de una manera razonable, una manera que haya un convencimiento con serenidad, con sobriedad, con una paciencia reposada. Es muy importante esto, y ceñir los lomos de vuestro entendimiento es la otra frase importante también, que lo que entendemos nos preocupe, nos haga nosotros, nos active, nos mantenga activo. Eso significa que tenemos nuestro entendimiento ceñido, nuestra comprensión de lo que leemos, de lo que entendemos, que nuestra comprensión nos active, nos mantenga ágiles, hábiles, atentos. Las cartas de Pedro, estas dos cartas, son impresionantes, son maravillosas. Yo, cuando en mis primeros años de cristiano, eran dos cartas que a mí me impactaban, siempre me motivaron bastante, porque vi la vida de Pedro y cómo fue, al cambio que tuvo y lo que enseña. Así que por eso quise tomar estos pasajes hoy día, y espero si alguien más tiene algún comentario que hacer. Eso estaría de mi parte. Por ejemplo, daría por concluido los pasajes que quise compartir con ustedes hoy día. La verdad que hay harto que hablar de estos pasajes, de estos textos que leímos, pero quise ser breve por lo que tenemos a continuación. Así que dejo los micrófonos, y una alegría hacerlo. Yo, lo que haga para la iglesia, sea de cualquier lugar, yo me siento feliz, me siento útil. Así que gracias a ustedes, hermano, por invitarme.